Yo soy el que abre puertas, que ningún hombre puede cerrar, y cierro puertas que ningún hombre puede abrir. El que ve cuando sistemas injustos descartan a personas por números, en lugar de valorar sabiduría y experiencia. Esta es la historia de Roberto Fuentes Álvarez, un hombre de 62 años que escuchó la frase «eres demasiado viejo» 50 veces consecutivas hasta que yo intervine y abrí la puerta 51. Esta es la historia de cómo la discriminación por edad casi destruyó a un hombre bueno, y de cómo yo, Jesucristo, decidí que en la puerta 51 la injusticia terminaría. Roberto Fuentes nació el 8 de marzo de 1963 en Puebla, México. Era el tercero de 6 hermanos en familia de clase trabajadora, donde el padre era electricista y la madre costurera. Roberto creció viendo a sus padres trabajar incansablemente para dar educación a sus hijos. Aprendió desde pequeño el valor del trabajo duro, de la honestidad, de hacer las cosas bien, valores que lo acompañarían toda su vida y que, irónicamente, se convertirían en insuficientes cuando el mundo corporativo decidiera que su edad era más relevante que su carácter. Roberto fue buen estudiante, no brillante pero consistente y dedicado. Terminó la preparatoria cuando muchos de sus compañeros abandonaban por necesidad de trabajar. Se inscribió en la universidad en programa de contabilidad, trabajando medio tiempo como asistente administrativo para pagar sus estudios. Le tomó 6 años completar licenciatura, que normalmente toma 4 porque tenía que trabajar para sostenerse. Pero se graduó. A los 24 años tenía título de contador público. Yo veía a Roberto, veía su ética de trabajo, veía cómo nunca tomaba atajos, nunca copiaba en exámenes aunque otros lo hacían, nunca compraba tareas aunque podía. Hacía todo honestamente. Esa integridad me complacía profundamente. Roberto consiguió su primer trabajo profesional en 1987 en empresa mediana de manufactura como contador junior. El trabajo pagaba modestamente, pero era inicio. Roberto llegaba temprano, se iba tarde, aprendía todo lo que podía. En 2 años fue promovido a contador senior. En 5 años era gerente de contabilidad. Su trayectoria era exactamente lo que se supone que sucede cuando trabajas duro y haces las cosas correctamente. A los 30 años, Roberto conoció a Patricia en conferencia de contadores. Ella era auditora para firma pequeña. Se enamoraron de manera tranquila y profunda. Se casaron 1 año después. Tuvieron 2 hijos. Andrea nació cuando Roberto tenía 32 y Daniel cuando tenía 35. Roberto era el tipo de padre que nunca falta a festivales escolares, que ayuda con tarea de matemáticas, que ahorra para educación de sus hijos, aunque signifique sacrificar vacaciones y lujos. Durante 30 años, Roberto trabajó para la misma empresa. 30 años de lealtad. Vio a la compañía crecer de 200 empleados a 2,000. Fue testigo de 5 cambios de dirección general. Sobrevivió 3 reestructuraciones mayores. Capacitó a docenas de contadores jóvenes que llegaban directamente de universidad. Muchos de esos jóvenes eventualmente ganaban más que él, porque el mercado pagaba más a talento nuevo que a empleados leales de largo plazo. Pero Roberto no se quejaba. Tenía estabilidad, tenía beneficios, tenía pensión acumulándose, tenía seguridad, o eso pensaba. En 2017, cuando Roberto tenía 54 años, la empresa fue vendida a Corporación Internacional. Los nuevos dueños trajeron consultores que hicieron análisis de eficiencia. Roberto y su equipo pasaron meses proporcionando información, explicando procesos, justificando cada posición. Los consultores asentían, tomaban notas, prometían que valoraban la experiencia institucional. 6 meses después, llegaron los despidos masivos. 300 empleados fueron terminados en 1 semana. Roberto estaba en la lista. Le dijeron que su posición estaba siendo eliminada como parte de consolidación. Le ofrecieron liquidación generosa, 3 meses de salario por cada 5 años trabajados, que resultaba en 18 meses de pago. Sonaba bien en papel. En realidad, era fin de su carrera, aunque Roberto no lo sabía todavía. Tenía 54 años. No era joven, pero tampoco era viejo. Tenía 30 años de experiencia. Tenía certificaciones profesionales. Tenía referencias excelentes.
Pensó que encontraría trabajo en 3, tal vez 6 meses máximo. Estaba equivocado. Comenzó a buscar empleo inmediatamente. Actualizó su currículum, aplicó a posiciones similares a la que había tenido: gerente de contabilidad, director de finanzas, posiciones para las cuales estaba completamente calificado. Esperó llamadas para entrevistas. Las llamadas no llegaban. Después de 2 meses sin una sola respuesta, Roberto consultó a reclutador profesional que revisó su currículum. El reclutador fue honesto de manera brutal. Roberto, tu experiencia es impresionante, pero tienes 54 años. Las empresas ven tu fecha de graduación y hacen matemáticas. No te van a llamar. Tienes 2 opciones: omite las fechas de tu currículum o aplica a posiciones mucho más junior de las que mereces. Roberto quedó aturdido. ¿54 años es demasiado viejo? ¿30 años de experiencia es desventaja en lugar de activo? No tenía sentido, pero siguió el consejo del reclutador. Quitó fechas de graduación de su currículum. Aplicó a posiciones de gerente junior, incluso algunas de contador senior, posiciones que había tenido 20 años atrás. Comenzó a recibir llamadas para entrevistas, pero cuando llegaba en persona y el entrevistador veía su cabello gris, las entrevistas cambiaban. Preguntas sobre si estaría cómodo reportando a gente más joven, preguntas sobre sus planes de retiro, preguntas sobre si podría adaptarse a tecnología nueva. Preguntas que nunca le harían a candidato de 35 años con misma experiencia. Rechazo 1, rechazo 2, rechazo 3. Los meses pasaban. Su liquidación se agotaba. Roberto comenzó a aplicar a posiciones cada vez más junior: contador senior, contador de costos, analista financiero, posiciones para recién graduados, pero él las tomaba con gratitud si se las ofrecieran. No se las ofrecían. Rechazo 10, rechazo 20. Andrea había entrado a universidad privada cara. Daniel estaba en último año de preparatoria, con planes de también ir a universidad. Patricia trabajaba como auditora, pero su salario no era suficiente para cubrir hipoteca, colegiaturas, gastos de 2 adolescentes. Los ahorros que Roberto había acumulado durante 30 años comenzaron a evaporarse. Roberto tomó trabajos temporales: consultoría de contabilidad para pequeños negocios, preparación de impuestos durante temporada fiscal, trabajo freelance mal pagado que conseguía en plataformas en línea. Nada era estable, nada tenía beneficios, nada pagaba lo que necesitaba, pero al menos era algo. Rechazo 30, rechazo 40. 2 años después del despido, cuando Roberto tenía 56 años, tuvieron que vender su casa, la casa donde habían criado a sus hijos, la casa que había tomado 20 años pagar. Se mudaron a departamento pequeño en zona menos cara. Fue humillación profunda. Sentía que había fallado como proveedor, incluso sabiendo racionalmente que el sistema lo había fallado a él. Andrea tuvo que transferirse a universidad pública más barata. Lloraba por teléfono diciéndole a Roberto que no importaba, que entendía, que no era su culpa. Pero Roberto sabía que sí importaba. Sabía que ella estaba sacrificando sus sueños por su incapacidad de encontrar trabajo. La culpa lo carcomía. Daniel aplicó solo a universidades públicas, aunque sus calificaciones lo calificaban para mejores opciones. Consiguió trabajo de medio tiempo en restaurante de comida rápida para ayudar con gastos familiares. Un muchacho de 18 años trabajando para ayudar a mantener a su familia, porque su padre, con 30 años de experiencia profesional, no podía encontrar empleo. La inversión de roles destruía a Roberto emocionalmente. Patricia comenzó a trabajar horas extra, sábados, algunos domingos. Su salud comenzó a deteriorarse por estrés. Desarrolló presión alta. Comenzó a tener migrañas frecuentes. Roberto veía cómo su inhabilidad para encontrar trabajo estaba literalmente enfermando a su esposa. El peso de eso era casi insoportable. Rechazo 45, rechazo 48. Yo veía todo esto. Veía a Roberto enviando currículum tras currículum. Veía entrevistas donde podía ver en ojos del entrevistador el momento exacto cuando decidían que era demasiado viejo. Veía cómo hombre bueno, trabajador, honesto, competente, estaba siendo destruido sistemáticamente por prejuicio institucionalizado contra edad.
Intenté ayudarlo de maneras invisibles. Puse su currículum al tope de pila en escritorio de gerente de contratación que valoraba experiencia. Inspiré a reclutador a llamarlo para posición perfecta. Abrí conversaciones en redes profesionales que podrían llevar a oportunidades. Pero una y otra vez, cuando llegaba a etapa donde su edad se revelaba, la puerta se cerraba. El edadismo es uno de los últimos prejuicios socialmente aceptables. Nadie escribiría en descripción de trabajo «no aplicar si eres mujer» o «solo candidatos de cierta raza». Sería ilegal y escandaloso. Pero buscamos talento joven y energético, o candidato ideal tendrá 5 a 7 años de experiencia. Códigos obvios para «no queremos gente mayor» son perfectamente aceptables. El resultado es que millones de trabajadores experimentados como Roberto son descartados no por falta de habilidad, sino por número de años que han vivido. Para cuando Roberto cumplió 62 años, había aplicado a 400 posiciones en 5 años. Había sido rechazado en todas, su confianza estaba destruida, su identidad como profesional competente estaba destrozada. Comenzó a creer las mentiras que el mercado laboral le decía, que era obsoleto, que no tenía valor, que el mundo había avanzado sin él. Desarrolló depresión, no clínica al principio, solo tristeza persistente, falta de energía, sentimiento de inutilidad. Patricia le suplicaba que viera terapeuta. Roberto se negaba por combinación de orgullo masculino y porque no tenían seguro médico que cubriera salud mental. La depresión empeoraba. Dejó de salir con amigos porque no podía soportar preguntas sobre su situación laboral. Dejó de asistir a reuniones de ex colegas porque escuchar sobre sus carreras exitosas le recordaba su fracaso. Se aisló. Patricia veía cómo su esposo se desvanecía no físicamente, sino emocionalmente. Una noche en septiembre de 2025, Roberto tocó fondo. Andrea le había llamado llorando porque no podía pagar sus libros de texto para el semestre. Daniel había mencionado casualmente que tal vez debería dejar universidad después del primer año para trabajar tiempo completo. Patricia había recibido aviso del arrendador que el próximo mes la renta subiría $150, aumento que no podían absorber, y Roberto acababa de recibir rechazo número 50. 50 rechazos. 50 veces que le habían dicho directa o indirectamente que era demasiado viejo. 50 puertas cerradas en su rostro. Se sentó en su departamento pequeño después de que Patricia y Daniel se durmieran. Miró sus manos, manos que habían trabajado desde que tenía 16 años, manos que nunca habían robado ni hecho trampa, manos que habían proveído para su familia durante 4 décadas. Y ahora esas manos se sentían inútiles. Pensó en rendirse completamente. No en suicidio, no exactamente, pero en simplemente dejar de intentar, aceptar que a los 62 años su vida productiva había terminado. Esperar 6 años hasta que pudiera reclamar seguro social mínimo, vivir en pobreza, ver a sus hijos luchar por su culpa, ser carga para Patricia, existir sin propósito, pero algo en él, algún resto de dignidad o tal vez mi voz susurrando en su espíritu, se negaba a rendirse. Había una posición más, puerta número 51. Había visto la publicación esa mañana. Director de contabilidad en empresa mediana de tecnología. Requería exactamente su experiencia. Probablemente lo rechazarían como las otras 50. Probablemente era pérdida de tiempo, pero aplicaría de todas formas. Una vez más. Puerta 51. Pasó el resto de esa noche despierto, preparando su aplicación más cuidadosamente que nunca. Personalizó su carta de presentación. Destacó sus logros más relevantes. Oró por primera vez en años. No era hombre particularmente religioso. Su familia había sido católica cultural. Iban a misa en Navidad y Pascua, pero fe no era parte central de su vida. Pero esa noche, desesperado y quebrado, oró. Dios, si estás ahí, por favor, solo esta vez, solo esta puerta. No pido riqueza, no pido más de lo que merezco, solo pido oportunidad. Solo pido que alguien me vea como persona con valor y no solo como número de edad. Por favor. Puerta 51. Por favor. Esa oración me alcanzó con claridad cristalina. He escuchado billones de oraciones, pero hay algo particularmente conmovedor sobre oración de persona
que ha mantenido dignidad a través de injusticia sistemática, que ha trabajado honestamente toda su vida solo para ser descartada por prejuicio. Roberto no estaba pidiendo milagro irrazonable, estaba pidiendo simple justicia, estaba pidiendo oportunidad de demostrar su valor, estaba pidiendo que alguien lo viera realmente. Decidí que Puerta 51 no se cerraría. No esta vez. Esta vez yo la abriría. La empresa que había publicado la posición se llamaba Tech Soluciones. Era compañía de 300 empleados que desarrollaba software para industria financiera. Estaban creciendo rápidamente y necesitaban director de contabilidad experimentado para estructurar sus sistemas financieros apropiadamente. La posición reportaba directamente al CFO. El CFO era mujer de 43 años llamada Mónica Herrera. Era brillante, ambiciosa y había construido su carrera en industria tecnológica dominada por hombres. Había experimentado su propia discriminación basada en género, pero irónicamente, como muchas personas que han sufrido un tipo de discriminación, podía ser ciega a otros tipos. Cuando comenzó a revisar aplicaciones para director de contabilidad, automáticamente descartaba currículums que indicaban más de 25 años de experiencia, porque asumía que significaba candidatos demasiado viejos, probablemente no adaptables a cultura de startup tecnológica. Yo intervine en su proceso de pensamiento. No controlé su mente, nunca hago eso, pero planté semilla de duda. ¿Qué tal si estás asumiendo incorrectamente? ¿Qué tal si experiencia extensa es exactamente lo que necesitas en lugar de ser limitación? Mónica sintió ese pensamiento como si fuera propio. Decidió revisar aplicaciones sin prejuicio inmediato contra candidatos con mucha experiencia. El currículum de Roberto llegó a su escritorio. Mónica lo leyó. 30 años de experiencia. Exactamente el tipo de profundidad que necesitaba para alguien que estructuraría sistemas desde cero. Experiencia tanto en empresas tradicionales como adaptándose a cambios tecnológicos, certificaciones actualizadas, referencias sólidas. Decidió llamarlo para entrevista telefónica. Roberto recibió el email 4 días después de aplicar. Invitación a entrevista telefónica. Su corazón saltó. Luego se hundió. Había estado aquí antes. 50 veces antes. Entrevista telefónica iría bien. Luego entrevista presencial donde verían su cabello gris. Luego rechazo educado. Conocía el patrón. Pero se preparó de todas formas. Investigó la empresa exhaustivamente. Preparó respuestas a preguntas potenciales. Practicó con Patricia, quien fingía ser entrevistadora. El día de la entrevista telefónica, Roberto se vistió con traje completo aunque nadie lo vería. Patricia le había dicho una vez que vestirse profesionalmente te hace sentir profesional incluso en llamada telefónica. Necesitaba cada ventaja psicológica. La entrevista con Mónica fue excepcionalmente bien. Ella le hizo preguntas técnicas sobre estructuración de sistemas contables, sobre implementación de controles internos, sobre manejo de auditorías. Roberto respondió con confianza basada en décadas de experiencia real. Mónica estaba impresionada. Al final de la llamada le dijo que definitivamente quería que viniera a entrevista en persona con ella y otros 2 ejecutivos. Roberto sintió esperanza mezclada con terror. Esto era más lejos de lo que había llegado en muchas aplicaciones. Pero sabía que cuando lo vieran en persona, cuando vieran que era hombre de 62 años, con cabello completamente gris y arrugas profundas, la dinámica cambiaría. Siempre cambiaba. La entrevista presencial estaba programada para el 8 de octubre de 2025 a las 2 de la tarde. Roberto se preparó obsesivamente. Compró corbata nueva con dinero que realmente no podían gastar, porque su corbata más nueva tenía 10 años y se veía gastada. Patricia insistió en que comprara zapatos nuevos también. Consiguieron zapatos en oferta en tienda de descuento. No eran lujosos, pero se veían profesionales. La mañana de la entrevista, Roberto se despertó a las 5. No había dormido bien. Pasó 2 horas preparándose. Se duchó, se afeitó cuidadosamente. Se peinó su cabello gris. Se miró en el espejo. Vio hombre de 62 años con señales obvias de edad. Quiso llorar, pero se puso su traje. Se anudó su corbata nueva. Se lustró sus zapatos nuevos.
y le oró otra vez. Dios, si realmente existes, si realmente importas, por favor ayúdame hoy. Esta es puerta 51. Por favor no dejes que se cierre como las otras 50. Por favor. Patricia lo abrazó antes de que saliera. Lo veo en ti, le dijo. Todavía veo al hombre brillante y capaz que conocí hace 30 años. Ellos también lo verán si se dan la oportunidad. Vete y muéstrales quién eres. Roberto tomó 2 autobuses para llegar a las oficinas de Tech Soluciones. No tenían auto. Lo habían vendido 2 años antes cuando ya no podían mantenerlo. Llegó 45 minutos temprano. Esperó en cafetería cercana porque no quería llegar demasiado temprano y parecer desesperado aunque lo estaba. A las menos 10 para las 2 entró al edificio. Las oficinas de Tech Soluciones estaban en 3er piso de edificio moderno. Todo era vidrio, metal, espacios abiertos, gente joven en jeans y hoodies trabajando en laptops. Roberto, con su traje formal, se sentía completamente fuera de lugar. Este era el mundo que lo había rechazado 50 veces. Mundo de juventud, de tecnología, de velocidad. Mundo que veía experiencia como obsolescencia. Se registró en recepción. Recepcionista de tal vez 25 años, lo miró con sorpresa apenas oculta. La mayoría de candidatos que llegaban eran mucho más jóvenes. Le pidió que esperara. Roberto se sentó en silla de sala de espera, rodeado de empleados jóvenes que pasaban platicando de código y sprints y metodologías ágiles. Se sentía como dinosaurio en mundo de mamíferos. Yo estaba ahí con él invisible. Veía su terror. Veía cómo sus manos temblaban ligeramente. Veía cómo practicaba respuestas mentalmente. Veía cómo oraba silenciosamente y fortalecía su espíritu invisiblemente. A las 2 en punto exactamente, Mónica salió a recibirlo. Extendió su mano. Roberto Fuentes, me da gusto conocerte finalmente en persona. Tu experiencia en teléfono fue muy impresionante. Roberto la saludó, tratando de leer su expresión. ¿Había sorpresa al ver su edad? ¿Decepción? No podía decir. Mónica lo guió a sala de conferencias donde 2 hombres esperaban. Te presento a Carlos, nuestro CEO, y a Javier, nuestro VP de operaciones. Carlos tenía 38 años, Javier 35. Ambos habían fundado la empresa 6 años antes. Ambos eran técnicos brillantes pero sin experiencia profunda en finanzas corporativas estructuradas. Por eso necesitaban a alguien como Roberto. Pero, ¿verían eso o solo verían su edad? La entrevista comenzó. Preguntas técnicas sobre sistemas ERP, sobre integración de plataformas contables con sistemas operacionales, sobre construcción de equipos, sobre manejo de crecimiento rápido. Roberto respondía basado en experiencia real de décadas. No hablaba teoría. Hablaba de lo que había hecho, de problemas que había resuelto, de sistemas que había implementado. Podía ver que sus respuestas eran fuertes. Carlos y Javier asentían. Mónica tomaba notas, pero luego vinieron las preguntas que temía. Carlos se inclinó hacia adelante. Roberto, eres obviamente muy experimentado, tal vez más experimentado que nadie más que hemos entrevistado. Pero tengo que preguntarte, ¿cómo te sentirías trabajando en ambiente donde la mayoría de gente es significativamente más joven? Donde la cultura es muy diferente a empresas tradicionales donde has trabajado. Ahí estaba, la pregunta de edad, disfrazada de pregunta sobre ajuste cultural, pero realmente preguntando, ¿eres demasiado viejo para este lugar? Roberto había ensayado respuesta a esta pregunta 50 veces. Pero en ese momento, agotado emocionalmente por 5 años de rechazo, algo en él se rompió. No dio respuesta ensayada y diplomática, dio respuesta verdadera. Carlos, voy a ser honesto contigo, dijo Roberto. En los últimos 5 años he aplicado a más de 400 posiciones. He sido rechazado 50 veces específicamente después de entrevistas presenciales donde mi edad se hizo evidente. He escuchado todas las versiones de «eres demasiado viejo» que existen. He perdido mi casa. He visto a mi esposa enfermarse por estrés. He visto a mis hijos sacrificar sus educaciones. Todo porque el mercado laboral decidió que a los 62 años mi experiencia ya no tiene valor. Tomó respiración profunda. Así que sí, soy mayor que tu equipo. Pero eso no es debilidad, es fortaleza.
He visto crisis económicas, he navegado cambios tecnológicos masivos, he manejado equipos en culturas corporativas radicalmente diferentes. No necesito mano para adaptarme a cosas nuevas porque he estado adaptándome por 40 años. Y francamente, tal vez lo que necesitan no es otra persona de 30 años con 5 años de experiencia. Tal vez lo que necesitan es alguien que ha visto suficiente para saber qué funciona y qué no. El silencio en la sala era absoluto. Roberto inmediatamente se arrepintió. Había sido demasiado honesto, demasiado emocional. Había mostrado su desesperación. Había violado todas las reglas de entrevistas profesionales. Pero entonces pasó algo inesperado. Carlos comenzó a asentir lentamente. «Tienes razón», dijo. «Tienes completamente la razón. Javier y yo hemos construido esta empresa desde cero. Somos buenos en tecnología, pero nuestras finanzas son caos. Hemos contratado gente joven porque pensamos que necesitábamos gente que pensara como nosotros, pero lo que realmente necesitamos es alguien que sepa lo que nosotros no sabemos. Alguien que ha visto los errores que estamos a punto de cometer porque ya los cometió hace 20 años. Mónica intervino. «Roberto, cuando revisé tu currículum, casi lo descarté, porque 30 años de experiencia me pareció demasiado. Pero algo me hizo reconsiderar. Y ahora escuchándote hablar entiendo por qué. No necesitamos clon más joven de nosotros mismos. Necesitamos perspectiva diferente. Necesitamos sabiduría institucional». Javier agregó, «Y honestamente, necesitamos alguien que nos diga cuando estamos siendo estúpidos. Nadie en este edificio desafía a Carlos y a mí porque todos son más jóvenes y menos experimentados. Pero tú has olvidado más sobre finanzas corporativas de lo que nosotros sabemos. Eso no es amenaza. Es exactamente lo que necesitamos». Roberto no sabía qué decir. Esto era diferente. Esto era completamente diferente a las otras 50 entrevistas. Por primera vez, su edad no estaba siendo vista como desventaja, sino como activo. La entrevista continuó por otra hora. Hablaron sobre visión para el departamento de contabilidad. Sobre compensación, Roberto estaba preparado para negociar salario mucho menor que lo que había ganado antes. Pero Mónica le ofreció cantidad que era justa para el mercado. Hablaron sobre equipo que construiría, sobre sistemas que implementaría, sobre cronograma para transformar operaciones financieras de la empresa. Al final, Carlos extendió su mano. «Roberto, no puedo ofrecerte el trabajo en este momento sin consultar con nuestra junta, pero quiero ser claro, eres nuestro candidato principal. Tenemos 2 entrevistas más programadas esta semana porque ya estaban agendadas, pero entre tú y yo, a menos que alguien camine por esa puerta con tu experiencia y tu honestidad, el trabajo es tuyo». Roberto salió de esa oficina aturdido. No podía creerlo. No se atrevía a creer. Había sido engañado por Esperanza 50 veces antes, pero algo en esta entrevista había sido diferente. Algo había cambiado. Lo que Roberto no sabía era que yo había estado trabajando invisiblemente durante toda la entrevista. Cuando Carlos hizo la pregunta sobre edad, yo susurré en su espíritu, «Realmente escúchalo. No como candidato, sino como persona». Cuando Roberto dio su respuesta honesta y vulnerable, yo ablandé corazones en esa sala. Les permití ver no amenaza, sino oportunidad. No vejez, sino sabiduría. No obsolescencia, sino valor. Roberto llamó a Patricia desde su teléfono celular mientras esperaba el autobús. Lloraba. Ella también. «No sabemos todavía», le dijo, «pero mi amor fue diferente. Realmente escucharon. Realmente me vieron. Sea lo que sea que pase, alguien finalmente me vio como persona». 3 días después, Mónica llamó a Roberto. «Roberto, me da gusto informarte que queremos ofrecerte la posición de director de contabilidad. Carlos, Javier y yo estuvimos de acuerdo. Eres exactamente lo que necesitamos. ¿Cuándo puedes empezar?» Roberto no podía hablar por varios segundos. Luego, «¿Puedo empezar mañana?» Mónica se rió. «Dame 2 semanas para procesar tu contratación apropiadamente, pero sí, queremos que empieces lo antes posible». Cuando Roberto colgó, cayó de rodillas en su departamento pequeño. Patricia corrió hacia él, pensando que algo estaba mal, pero Roberto estaba llorando de alivio y gratitud. «Puerta 51», susurró.
Dios abrió puerta 51. Roberto comenzó a trabajar el 25 de octubre de 2025. Su primer día fue abrumador. Cultura era radicalmente diferente a cualquier lugar donde había trabajado. Gente usaba jeans y camisetas. Se hablaban por nombres sin títulos. Había mesas de ping-pong y videojuegos en sala de descanso. Música tocaba en oficina abierta. Era caos controlado de startup tecnológica. Pero bajo el caos, Roberto vio problemas que reconocía inmediatamente. Sistemas contables inadecuados, controles internos débiles, procesos manuales que deberían estar automatizados, documentación inexistente, exactamente el tipo de problemas que había resuelto decenas de veces en su carrera. Y algo más sucedió. El equipo joven lo recibió con curiosidad más que rechazo. Muchos nunca habían trabajado con alguien de la generación de sus padres. Al principio, había distancia. Pero cuando Roberto demostró que no estaba ahí para juzgar o criticar, sino para enseñar y apoyar, las barreras cayeron. Roberto descubrió que tenía paciencia que no había tenido cuando era más joven. Cuando contador de 26 años cometía error, Roberto no se frustraba. Lo veía como oportunidad de enseñanza. Explicaba no solo qué era correcto, sino por qué. Compartía historias de errores que él mismo había cometido décadas atrás. Se convirtió en mentor, no solo en papel, sino en práctica. Y equipo joven le enseñó también. Le mostraron herramientas tecnológicas que no conocía. Le explicaron cultura de startups. Le dieron perspectivas frescas sobre problemas que él había estado resolviendo de la misma manera por años. Era colaboración genuina intergeneracional. 6 meses después, Roberto había transformado operaciones financieras de Tech Soluciones. Implementó sistema ERP apropiado. Estructuró controles internos que satisfacían a auditores. Automatizó procesos que antes tomaban días. Capacitó equipo de 8 personas que no solo hacían su trabajo, sino que entendían por qué lo hacían. Carlos y Mónica estaban extasiados, pero más importante que sus logros profesionales era lo que sucedía emocionalmente. Roberto recuperó su identidad, recuperó su propósito, recuperó su dignidad. Llegaba a casa cada noche cansado pero satisfecho. Patricia veía a su esposo regresar de la depresión que lo había consumido. Andrea pudo regresar a su universidad original. Daniel continuó sus estudios sin tener que trabajar tiempo completo. La familia se estabilizó financieramente por primera vez en 5 años. Y Roberto nunca olvidó. Nunca olvidó las 50 puertas cerradas. Nunca olvidó la desesperación. Nunca olvidó la oración que había hecho la noche antes de aplicar a puerta 51. Se convirtió en defensor vocal contra discriminación por edad. Cuando Tech Soluciones estaba contratando, Roberto insistía en que consideraran candidatos mayores. Cuando escuchaba a colegas hacer comentarios sobre edad, los desafiaba educadamente. Hoy, Roberto tiene 63 años. Lleva 1 año en Tech Soluciones y acaban de promoverlo a VP de Finanzas. Su equipo ha crecido a 25 personas. La empresa está en proceso de salir a bolsa y Roberto está liderando todo el trabajo financiero para eso. Su experiencia de 30 años, que 50 empresas vieron como desventaja, resultó ser exactamente lo que se necesitaba para llevar startup exitosa al siguiente nivel. Ahora les hablo directamente a ustedes. La discriminación por edad es real, es penetrante, destruye vidas. Roberto fue afortunado. Tenía familia que lo apoyaba. Tenía suficientes ahorros para sobrevivir 5 años difíciles. Tenía salud para continuar buscando. Pero hay millones de trabajadores mayores que no tienen esas ventajas, que se quedan sin hogar, que mueren prematuramente por estrés, que nunca encuentran su puerta 51. Si eres persona mayor buscando trabajo y enfrentando rechazo tras rechazo, escúchame. Tu valor no está determinado por cuántas empresas miopes no te contratan. Tu experiencia importa. Tu sabiduría importa. Tu ética de trabajo importa. No te rindas. Sigue aplicando. Sigue tocando puertas. Y ora. Porque yo escucho y yo intervengo. Si eres gerente de contratación o ejecutivo, con poder de decisión en contrataciones, examina tus prejuicios sobre edad. ¿Estás descartando automáticamente candidatos con mucha experiencia? ¿Estás asumiendo que edad
significa inflexibilidad o incompetencia tecnológica. ¿Estás perdiendo talento increíble por números en lugar de capacidad? Dale oportunidad a candidatos mayores. Podrías encontrar exactamente lo que necesitas como Carlos y Mónica encontraron en Roberto. Si eres joven trabajador, respeta a tus colegas mayores. Ellos han olvidado más sobre tu industria de lo que tú sabes todavía. Aprende de ellos y defiéndelos cuando veas discriminación por edad, porque un día tú también tendrás 60 años y querrás que alguien te defienda. Esta historia es real. Roberto Fuentes Álvarez existe. Tech Soluciones existe. Puerta 51 se abrió porque yo decidí que era tiempo de que la injusticia terminara. Comparte esta historia. Especialmente compártela con gente mayor que está luchando en mercado laboral. Necesitan saber que no están solos, que su valor no ha expirado, que Puerta 51 existe. Comenta abajo si tú o alguien que conoces ha enfrentado discriminación por edad. Tu testimonio importa. Crea conciencia. Cambia perspectivas. Y si estás en posición de abrir puertas para trabajadores mayores, hazlo. Sé tú Puerta 51 para alguien, porque cuando lo haces, estás trabajando conmigo para crear justicia en sistemas rotos. Yo soy Jesús. Abro puertas que humanos cierran por prejuicio. Y continuaré haciéndolo, hasta que cada persona sea valorada por su carácter y capacidad, no por número de años que han vivido. La dignidad humana no expira. El valor humano no tiene fecha de caducidad. Y yo pelearé por cada trabajador descartado injustamente. Esta es mi promesa. Esta es mi obra, y puedes ser parte de ella. Actúa, comparte, defiende, contrata, valora, porque en mundo que adora juventud, yo defiendo sabiduría de edad. Amén.